Una vez más, surge la infructuosa necesidad de pensar. Así que cual Aristófanes al aire y en la voladora almohada, hoy toca filosofía al aire. Según David Hume, la forma de gobierno mixta en la Gran Bretaña de su tiempo permitía la libertad de prensa, porque fungía como un mecanismo que le ayudaba a mantener la preservación de su parte republicana y no verse rebasada por su contraparte monárquica. En nuestros tiempos en México vivimos en una república federal, la cual nos permite disfrutar de libertades, en la cual se incluía la libertad de prensa. A lo largo de los años, desde 1917 hasta la fecha, las leyes que eligen nuestro país han ido cambiando, o han tenido ligeras modificaciones. Una de las causas importantes sobre este respecto se debe a la materialidad misma de los medios de comunicación. Por ejemplo, según la página del Gobierno de México, en junio del 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión por considerar que no garantizaban la igualdad en el acceso a los medios de comunicación y que se favorecían a las prácticas monopólicas. Y en la misma página, sin embargo en la misma página no refiere a qué artículos son. Y pues no sé a qué se refiere con acceso a ellos o qué implica dicho acceso. Pero, pues, es en México, según la ley, un derecho, la libertad de expresión. Regresando a Hume, la libertad de prensa también representa un tipo de poder político para los ciudadanos y el gobierno, el cual engendra vigilancia y suspicacia mutua. La libertad de prensa nos permite vislumbrar los modos en los que hacía uso el gobierno de la Gran Bretaña para autorregularse a partir de la vigilancia, la suspicacia y el castigo, con la intención de salvaguardar sus propios intereses. Si nos concentramos en los dos primeros puntos, notamos que en la Gran Bretaña representaba la libertad de prensa en los individuos un poder arbitrario, dependiente de los propósitos de la República. Asimismo, nos señala Hume que la suspicacia es mutua y cargada un poco más a la parte monárquica. En otras palabras, la libertad de prensa nace de la suspicacia que tiene la República hacia la monarquía y hacia los dominados, por un lado, y por el otro, se permite que estos la realicen y lo hacen para vigilar y mantener la suspicacia sobre la parte monárquica, aunque ello implique el cuidado sobre la República, o al menos su vigilancia. A partir de la prensa, la República puede castigar, en segunda instancia, los errores de la parte monárquica del gobierno. Mas, ¿cómo castiga el individuo a la República? A través de la prensa, pues es un mecanismo que imparte y brinda la misma. Uno podría pensar que con la prensa misma, al señalar también sus errores, sopesando el filtro de interés que se encubre en el ejercicio mismo de la prensa, ¿señalar un malestar es suficiente para erradicarlo? En el colectivo imaginario mexicano existe la creencia de que una cosa es lo que dice la ley y otra muy diferente a la que ocurre. Por ejemplo, la ley de alguna manera afirma que el robo es un crimen, que se puede pagar con cárcel según sea el caso. Pero de eso a que pase, bueno, son dos cosas distintas. Es un segundo paso, por decirlo así. En el gobierno de la Gran Bretaña, este segundo paso era alcanzable, pero el tercer paso, subrepticio, a saber, vigilar al gobernado, era solo llevado a cabo por la República, porque cuando se ejerce la libertad de prensa, que el que la permite puede observar lo que observa el inconforme, y de esa manera lo vigila, desprendiéndose con naturalidad la pregunta: ¿hay un cuarto paso que involucre el castigo? ¿Es la libertad de prensa el modo más adecuado para resolver las inconformidades del gobierno, en tanto que parece que solo nos permite señalarlos? Es evidente que es un paso necesario, pero no suficiente. Dada la materialidad en la que ahora ejercemos nuestra libertad de prensa, en México, en los niveles sociales más comunes, nos damos cuenta sin mucho esfuerzo que está supeditada a intereses ajenos e incluso a los de nuestro gobierno. Llegados a este punto, estoy pensando en la libertad de expresión en las redes sociales que la mayoría de los mexicanos utilizamos, la cual está regulada por ciertas normas que se deben de seguir para poder compartir, información en dichos medios. De suerte que si yo infrinjo dichas normas, no se me permite la expresión en dicho medio, lo cual podríamos considerar, hasta cierto punto justo, dado que nadie nos obliga a utilizar esos medios. Podríamos considerar menesteres como la presión social y la falta de medios para hacer otro tipo de información en nuestro país, pero eso nos aleja de nuestra discusión. Pero, ¿cómo surgen esas restricciones en las redes sociales? O mejor dicho, ¿quién las sugiere? Por ejemplo, si yo tengo un bar de alitas y noto que mis comensales no soportan el karaoke a las 3 de la tarde, tengo motivos para prohibir el karaoke a las 3 de la tarde, aunque yo suponga el malestar de unos pocos a los que les gusta ir a un bar a las 3 de la tarde y jugar en el karaoke.
Tengo entendido que además los análisis que los dueños mismos hacen de las redes sociales, los usuarios señalan inconsistencias o problemáticas al navegar en dichos sitios y por ello se modifican. Entonces, utilizando nuestro ejemplo, ¿quiénes son los que se quejan del karaoke a las 3 de la tarde en las redes sociales? Dado que al ser un medio que en primera instancia es ajeno a los propósitos del gobierno de nuestro país, resulta una gran opción para ejercer nuestra libertad de expresión. Y ya que nosotros lo regulamos, tenemos motivos para alegrarnos de haber superado el tercer y cuarto paso de la Gran Bretaña en la época de David Hume, que él desafortunadamente no utilizó. ¿Somos los únicos y los más capacitados para utilizar dichos medios? Supongamos que tengo un problema que me aqueja, el cual parece pertinente señalar, y por ello lo comparto en una red social. Sin embargo, dicho señalamiento puede que sea inconveniente para determinado grupo de individuos, de suerte que este grupo de individuos lo señala como problemático, pero no para ellos, sino para todos los usuarios de dicho medio. Existe la posibilidad de que se modifique o erradique dicho mensaje que yo quería expresar en un principio. Sin embargo, nuestro paso 3 y 4 nos permite vislumbrar que la mejor manera de vigilar y castigar es sin vigilar y sin castigar. Supongamos, volviendo a nuestro ejemplo, que el que no quiere karaoke a las 3 de la tarde es el dueño del bar, pues en ese momento es el único en el bar y le cuesta mucho trabajo atender las mesas, cocinar y además soportar el ruido del karaoke. Entonces decide quitarlo. Pero no puede, porque pues se ve mal. De suerte que contrataban un grupo de individuos para que les haga saber a sus comensales de que el karaoke a las 3 de la tarde es para tontos. Es absurdo, inconveniente, naco, aburrido, etc. De modo que los comensales mismos, en tanto que libres de expresar sus inconformidades, se les hace saber, le hacen saber al dueño del bar que el karaoke es aburrido. Y dado que es un gran bar, no solo permite la expresión de su inconformidad, sino que también actúa al respecto. Un genio del mal, el señor del bar, ¿no? Porque no solo logra su cometido, sino que les hace saber a sus comensales que tienen la autonomía de ejercer sus voluntades y el poder de modificarlo, añadiendo de esa manera un paso más al uso de la libertad de expresión. Pero más importante, ¿crees que eso sucede en las redes sociales actualmente? Es decir, que se dificulte la libertad de expresión sobre determinados temas y que se creen pseudoproblemas para soliviantar el ánimo de los usuarios y hacerles creer que no solo son libres, sino que son capaces de solucionarlos. De solucionar problemas que ellos mismos vislumbran. Y si es así, ¿quién lo hace? ¿Quién señala los problemas? ¿Sobre qué y quiénes versan esos problemas? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que algo similar puede que esté ocurriendo en México? ¿Qué problemas crees que son graves y no se señalan? ¿O si lo hacen, no se trabajan? ¿Cuáles crees que se sobreabordan? Fácilmente se solucionan y cuáles crees que son sus pseudo problemas. Finalmente, ¿consideras prudente, suficiente que se censuren acciones que nosotros consideramos inconvenientes en las redes sociales para solucionar los problemas que suponen? El discurso que sostenemos sobre lo que se hace y no se hace, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo adoptamos? ¿Quién lo crea? ¿Cómo se expande y por qué se mantiene? ¿Estimas que nos quedamos en la parcela del señalamiento masivo, pero del actuar individual infructuoso? ¿Qué hacer al respecto? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro capítulo de Filosofía al Aire. Y recuerden, Smoke PhD for Everyday.